José Miguel Alba Marquina es gestor cultural, promotor de la economía creativa en México en diversos medios, así como la docencia y la capacitación. Profesor de tiempo completo de la Universidad Politécnica del Valle de México. Tiene estudios de maestría en Patrimonio Cultural del Instituto de las Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestría en Administración y es licenciado en Ciencias de la Información Documental, estos dos últimos por la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde 1993 se ha dedicado a promover y difundir la cultura pop en México, utilizando diversos canales de comunicación, generando contenidos, compartiendo experiencias en conferencias y publicaciones de nivel internacional. Ha promocionado y organizado eventos de difusión, vinculación y disgregación de información en todo el país, muchos en los que se ha visto envuelto de forma circunstancial. A través de ferias de libros, convenciones, festivales y exposiciones, se ha encargado de divulgar la cultura pop en México y Latinoamérica, principalmente la lucha libre profesional, la historieta, el teatro, las tradiciones mexicanas, y es además artífice de acercar relaciones entre autores y público, haciéndoles vivir experiencias únicas. Su lema de trabajo es mentes, almas y corazones satisfechos. Mucho de su trabajo quedó plasmado en su libro Del arte de Gotch a las artes 9, del 2017, y actualmente sigue trabajando desde la plataforma artes9.com, Siempre Emprendiendo MX, Inmortales desde siempre y los programas dedicados a la política, a la autonomía económica y el emprendimiento, Artes 9 y The Frontline, ambos en la plataforma Mood TV. En medios impresos cuenta con una vasta experiencia. Fue miembro del Consejo Técnico de la revista Castálida y director editorial del sitio web artes9.com, así como colaborador en diversas publicaciones como la revista Superluchas, Box y Lucha, Cenizas, Comicase, Comunicando Ando, Nueve Arte, Foro Magazine, entre otras. Actualmente es colaborador consuetudinario de las revistas Valores e Imperante. Paralelo a ello, ha desarrollado su actividad profesional como documentalista en instituciones como la Presidencia de la República, UGOSEM, la VT y la Universidad Autónoma del Estado de México, y como docente en muchas instituciones de educación superior. La economía creativa es la teoría que habla de vivir de la propiedad intelectual, así como de las industrias culturales, la generación de contenidos, la divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible, y el desarrollo de nuevas tecnologías que nos permitan divulgar o generar nuestras ideas. En el campo de las industrias culturales están las actividades del sector editorial, y de este se desencadenan varios tópicos. Por tanto, el autor además plasma parte de su actividad en los 30 años que tiene como gestor cultural y los 22 de ser divulgador de patrimonio y la cultura popular de Latinoamérica. Muy bien, pues te agradezco mucho el espacio que nos brindas para estas charlas en las, como bien dices, pues vamos a platicar un poco sobre la historieta, el cómic, TV o GB, como le quieras llamar, pues, de acuerdo al, obviamente sí, cada uno tiene sus peculiaridades, de acuerdo al país en el que se desarrollan, se estudian, pero también obviamente todas tienen algo en común, ¿no? El lenguaje narrativo, gráfico, en el cual conjugan la imagen con el texto y en el cual a través de una serie de viñetas permiten transmitir un mensaje. Eso es a nivel, pues digamos, lo universal o por lo menos mundial o global, y la historieta, pues en el siglo XX sobre todo, fue una herramienta transmisora de cultura y de acercamiento a la lectura en algunos casos, aunque sí lo reconocería yo más como acercamiento a la cultura en general, sobre todo en la primera mitad del siglo XX en México, los 80, 90, tomó otro sesgo y como bien dices tú, hoy día ya lo que vemos en las aulas ha habido un boom, un despertar, si bien en algún momento cuando algunos tuvimos la iniciativa de hacer algunas cosas en el área académica, tratar de vincular estos dos sectores, formar algunas de las primeras colecciones o comictecas, pues pregonábamos en el desierto, decían por ahí, y también con algunos eventos incipientes, por ahí algunas dos, tres charlas dentro de la feria, la FIL de Guadalajara. Recuerdo en alguna ocasión que estuvimos por allá con Alejandro Jodorowsky, con Sergio Aragonés, con Sixto Valencia, con Ángel Mora, por ahí en alguna mesa tocó que Luis Gantús moderara. Entonces había esta iniciativa de querer acercar a esto, ¿no? Hoy día ya, gracias al impulso que ha tenido la historieta, como
un objeto de nicho, ya como si es un lenguaje, si es un medio de comunicación que sigue vigente en diferentes ámbitos. Por eso vengo ataviado hoy con eh, muy de mainstream, porque a final de cuentas sí ha colaborado que haya este acercamiento a los superhéroes, son varias vertientes y varias aristas las que habrá que tocar hoy, pero no así a lo mejor la lectura como tal, ¿no? De repente también los cuentitos, como le llamábamos en los 80 románticamente, tú fuiste parte de esta iniciativa, como bien dices, del Gallito Comics, que recientemente, pues obviamente regresó en una novela gráfica muy, muy bonita, por ahí tanto apoyado por la pura pinche fortaleza, como también este último Callo del Gallito, que también salió recientemente, este, y estos esfuerzos que ha habido y esta presencia que ahora ya es imponderable y necesaria en las ferias del libro. Yo recuerdo también en algún momento hace 10 años en las primeras FILEM en el Estado de México me invitaron a colaborar con un proyecto que se llama La Tierra de los Héroes y Superhéroes, un lugar donde buscábamos que los cómics, las historietas, el cosplay, porque es inevitable que estas manifestaciones de la cultura popular hoy estén tan hermanadas y lo vemos como lo vemos y lo vivimos cada año recientemente hoy en la Mole Comic Con, ¿no? Que está cumpliendo ya casi una treintena de años de existencia, la convención más longeva de México y que no la primera, obviamente, me queda claro. También será menester que platicaremos más adelante, pero sí la más longeva, igual que la TNT, que es enfocada a otro sector, a otro medio, pero que también tiene que ver con esto de la cultura popular y de la cultura de masas o de fandom, que en la que de repente se entretejen y entremezclan. Yo, como todo mundo lo sabe, desde que generé, gracias a, en su momento, primero como periodista en medios locales, cuando colaboraba en El Diario con José Luis Durán en el arte, cómic, arte, cultura, después en La Extra del Sol, después en redes, en Portal Diario del Estado de México y después de la mano de Ernesto Campo y gracias al apoyo de él con Everardo Ferrer, nos incorporamos a su equipo en Supercomics y después echamos a andar Supercomics en línea, que se convertiría después a la postre en Cultura Cómic y hoy es Artes 9, que además hoy Artes 9 pues ya es un proyecto más global, ya no solamente ve esto de los cómics, pues yo nunca he sido de estos puristas de que, bueno, si te gusta lo mainstream o los superhéroes, no te puede gustar la historieta popular mexicana, y si te gusta la historieta popular mexicana, que no te guste el manga, que no te gusten algunas otras manifestaciones, ¿no? Yo creo que todo cabe, todos son lenguajes de comunicación que hay y con todos nos identificamos, todos son lenguajes de la cultura popular. Y tan es así, mencionaba hace unos instantes a la Mole Comic Con, que bueno, hasta incluso hace poco antes de la pandemia, en la Mole Comic Con fundamos una cosa que se llama Lucha Ali, que hoy sigue su camino, en la más reciente edición también hubo una importante playa de superhéroes de carne y hueso, ¿no? De estos héroes que en su momento también en los años 50 tuvieron una importante participación en la historieta. Y ahora lo que tú mencionabas, si hay ese romanticismo o no de lo que hubo o lo que ya no habrá, eso creo que ya ha quedado superado. Creo que sí a principios de este milenio había mucho ese encono de querer revivir a la industria, como se le conocía, una industria que obviamente fue pues circunstancia de su tiempo, como dice Ortega y Gasset, el hombre es su tiempo y su circunstancia, y también la industria de la historieta lo fue, o sea, en México en particular y en Estados Unidos y en todos lados, fue un medio de comunicación que permitió que llegara a diferentes grupos sociales gracias a la tremenda penetración que tenían los diarios, los periódicos y después las revistas impresas y como ocurrió aquí en México con Pepín Chamaco y demás diarios cotidianos, que México fue el único país que publicaba diarios de historieta, o sea, revistas que día con día continuaban aventuras, eran circunstancias de un momento propicio en el que en ese milagro mexicano de los años 40, provocado indirectamente por circunstancias
externas, como fue primero los conflictos bélicos en Europa y en particular la Segunda Guerra Mundial, pues eso permitió que se diera este milagro mexicano, en el cual la población también trascendió o migró de un México rural a un México moderno, a un México industrial, a un México de ciudad, y en ese lugar también se buscaba alfabetizar a la gente, acercarlo a la cultura, y como bien te decía fuera del aire, la historieta es una herramienta que funciona para culturizar y para alfabetizar. Tan es así que hubo campañas enfocadas para acercar a través de la historieta a la lectura, para que la gente empezara a leer, a empezar a acercarse, pero también hubo historietas muy valiosas con diferentes títulos y nombres que además acercaban precisamente a diferentes cuestiones que de otra manera hubieran sido complicadísimas, ¿no? Tú mencionas de la nobleza que tiene la historieta y lo transmites en el aula, en la academia a la que tú perteneces, en la que buscas que esta historieta es un material de primer orden, es un documento digital, lo decimos en broma, porque obviamente no requiere energía eléctrica, sino que digitalmente vas pasando las páginas y tú puedes, gracias a, no necesitas estar conectado o depender, como hoy día, pues ya todo el mundo traemos un dispositivo siempre en la mano y ese requiere energía eléctrica, necesita datos, necesita conectarse. Y con las viñetas no, solo necesitas tener la capacidad lectora o descriptiva y a veces ni eso, porque comentábamos en el caso de los cuentitos, los que crecimos todavía con el último gran coletazo de la historieta o de la industria de la historieta en los años 80, pues aprendimos a leer con esto, ¿no? Con este medio que, si bien como te decía hace rato, en los años 30, 40, permitió que gran parte de la población mexicana se accediera a la lectura, a la cultura, a diferentes manifestaciones y en particular se acercara a lugares incluso que de alguna otra manera no hubieran podido conocer. ¿Quién no reconocería esas célebres aventuras épicas de Calimán, el hombre increíble, que empezaron como una radionovela y que después nos llevaban a parajes exóticos que, te reitero, de otra manera, pues no hubiéramos conocido más que por esas ilustraciones y viñetas, pero que también esas ilustraciones y viñetas nos hacían que nos volcáramos a buscar poco más, a acercarnos después a los libros, a los documentales, al cine, a la televisión, que también, sobre todo la televisión y la televisión a color, en esa segunda mitad del siglo XX, pues estaba creciendo, estaba penetrando en los hogares mexicanos. Igual viene un boom tremendo en los 70 80 lo cual también desafortunadamente hace que decrezca esta producción de historietas. ¿Por qué? Pues porque los mayores consumidores de historietas en México, no es un secreto, eran mujeres y las mujeres consumían historietas y hechas no solo de estos que mencioné al principio, sino después cuando Yolanda Vargas Dulce y su marido Guillermo de la Parra se independizan y crean el editorial Argumentos, a la postre Editorial Vid y después Grupo Editorial Vid, que fue uno de los más importantes productores o distribuidores de servicios en México a finales de los 80, los 90 y la primera década de este milenio, y otras más como Novedades Editores, de la familia Márquez y de los Vázquez Raña, perdón, de los O'Farrill, perdón. Pues obviamente estas editoriales que publicaban el libro semanal, el libro pasional, el legendario ahora ya para muchos libro vaquero, que muchos en su vida han tenido uno, pero lo replican y lo mencionan como el Capulinita, ¿no? También que creo que en su vida tomaron uno, pero creo que son las dos cosas que más escucho en la vida, ¿no? Que la gente habla del Capulina y del libro vaquero como, pero no, bueno, pero pues los que sí los leíamos o sinceramente los conocíamos porque los teníamos en los puestos de periódicos, pero quizás no eran tan atractivos. ¿Por qué? Pues porque había otra playa de lecturas mucho más interesantes, ¿no? Teniendo joyas de la literatura, personajes ilustres, teniendo fantomas, teniendo hombres y héroes, teniendo incluso las propias lágrimas y risas de amor, que también, si estaban mezcladas con la ficción, también te adentraban en mundos maravillosos
y exóticos, como El mundo de Rarotonga, como El mundo de John Henry, como La perla del Caribe en Óyeme, de Héctor de Negri, y el tremendo La pluma de Héctor García, esa Maldición de Pisangú, o sea, trayendo novelas célebres o adaptándolas también al público mexicano, pues obviamente había lecturas mucho más interesantes que esas que mencionábamos, e incluso las propias novelas rosas, como el libro semanal de la mano de una Laura Bolaños, o el libro pasional de Alicia Ibáñez, pues obviamente eran también historias un poco más enriquecedoras y que también eran hasta cierto punto edificantes, porque también veíamos esos problemas y esas problemáticas sociales que hoy día después en los años 80, por ejemplo, alguien como nuestra legendaria Silvia Pinal las lleva a la pantalla ya, estas historias de denuncia social en programas como Mujer Casos de la Vida Real, que a su vez también tuvieron fotonovela, no, otro de los medios, ¿no? Otro de los medios hermanos de la historieta, de los cómics, que desde los 50 era algo recurrente, quien no ha mencionado o topado, porque te digo, entonces viene esa nostalgia que tú mencionabas, que sin conocer y sin saber, de repente la gente como que arma y tiene chispazos de aquí y de por allá, y dicen y hablan y traen y pasean cosas como Santo, el enmascarado de plata, ¿no? De José G. Cruz, por José Guadalupe Cruz, y por supuesto la competencia, la familia del Valle con Blue Demon, y por supuesto también el propio José G. Cruz en su momento a Black Shadow y al Cardenal Galindo, y más adelante vendría Ray Mendoza, lo mencionaba hace rato, héroes de carne y hueso, algunos que trascendían del ring a la pantalla, ya sea cinematográfica, esa pantalla de cristal, de celuloide, que también el cine en ciernes con esa industria, o sea, cómo estas industrias creativas iban de la mano en todos, ¿no? O sea, esta modificación de cómo veíamos, y hoy todo lo grabamos a tres cuartos en un celular, porque esta es nuestra forma de entender la comunicación hoy, y cómo después, en los años 50 60, antes de que existía el Panavisión, había esta cuestión de cine de utilizar tres cámaras para grabar, pero también para proyectar, lo cual era carísimo, más caro incluso que lo que hoy sería hacer una película en IMAX, pero bueno, eran las formas de reproducir y de entender. Entonces también eso permitía que al haber entretenimientos tan caros como el cine, porque en los 50 lo llegó a ser tan caro como lo es ahora de repente, la experiencia para muchos, y lo saben, de ir a una sala de cine, a ir cada 8 días, hacer un gasto o una erogación fuerte, y por eso prefieres también esperar a que el contenido pase al streaming o a las pantallas en las que lo puedes disfrutar desde un dispositivo móvil o desde una pantalla como la que tú y yo estamos hablando, pues obviamente también tienen que esperar a eso, ¿no? Entonces, hay mucha esa nostalgia, y de repente hay ese interés ahora de siempre lo que ya no existe, lo que ya desapareció. Te digo, a principios del milenio había un grupo muy importante de dibujantes de la vieja guardia que todavía buscaban eso, ¿no? Que se reunían, que hoy día todavía tienen una sociedad muy importante, o bueno, un grupo importante para trabajar, que es la Sociedad Mexicana de Historietistas, y pues ellos buscaban reactivar esto, ¿no? Volver a las viejas glorias, pero como lo dije hace rato, pues la historieta ha ido cediendo su paso a diferentes manifestaciones de entretenimiento, ¿no? Y también sabemos hoy día que la atención es de 30 segundos, se llama TikTok, se llama Shorts de YouTube, entonces pues hay que ir evolucionando a eso. Entonces hay esa nostalgia por cosas que ya pasaron, hay esa curiosidad de saber cómo funcionaba esa industria, cómo es que precisamente la gente podía leer cómo es que una historieta podía tirar 1 millón de ejemplares al día, o a la semana, la famosa hazaña ultra requete recontra mencionada. Recuerdo la primer Car Capital Fest cuando vino Jim Lee a Toluca, el, la anécdota de 1992 cuando Jim Lee, perdón, 1991, 92 ya surge Image Comics, cuando viene a México, y que era parte de la publicidad, los Hombres X, el número más impreso, ¿no? En los Estados Unidos, Hombres X número 1. Claro,
una meta o un récord que historietas mexicanas ya tenían y que habían hecho décadas antes, ¿no? Entonces hay esta curiosidad siempre de saber y hay ahora esta especialización y este interés de gente, pues de acercarse y de tratar de entender estos lenguajes y también buscarle recovecos y tratar de explicar el por qué funcionaba así el fenómeno y darle palabras y significados y significantes también, cuando pues es muy sencillo, o sea, era un medio de comunicación que obedecía a su tiempo, en su momento funcionó y quizás dentro de 50 60 años, ni tú ni yo estaremos, y digo, no lo digo con pesar, amigo, lo digo porque pues es la realidad, Aarón, quizás ya no estemos y pues saque mi dispositivo móvil porque dentro de 60 años nuestros nietos o las personas que generacionalmente dentro de 60 años estén como tú y yo, quizás ya no en una pantalla así, sino en otro medio y estén comunicándose con alguna otra tecnología que ni tú ni yo conocemos, porque la inteligencia artificial avanza de una manera sorprendente y astronómicamente rápida, estén preguntándose, ¿qué era eso de YouTube? ¿Cómo funcionaba? Hace días escasos de que grabáramos este programa, se anunció el 2 de febrero, perdón, el 2 de marzo, Día de la Identidad del Estado de México. Por cierto, un día antes falleció el querido Alberto Calvo, de quien también un entrañable personaje dentro del medio de los cómics y de la organización de eventos de la mole que mencioné hace rato. El 2 de marzo se anunciaba la muerte de Skype. Skype, que fue una tecnología que nos permitió comunicarnos, que es para muchos como el abuelito o el antecesor de lo que hoy día estamos usando tú y yo para comunicarnos, que es el Zoom, que es el Meet, que es las herramientas que Microsoft tiene, que es Mastodon, que es WhatsApp, que hoy día nos sirven para comunicarnos de forma masiva, ¿no? Skype, que en su momento era una revolución, una herramienta maravillosa que nos permitía comunicarnos con una persona de otro país, de otro lugar, de otro confín del planeta Tierra, era una herramienta de comunicación que en 2005, 2006, 2010 era lo máximo. Y todavía en la pandemia algunos usaban Skype y recuerdo cuando empezaba el boom de Zoom, de Meet, cuando todos tuvimos que estar encerrados y utilizaban esta herramienta para comunicarse y pues hoy día ya no existe. Hace unos días, te digo, el 2 de marzo, se anunció que desaparecería. Entonces, así pasa con los lenguajes, así pasa con la comunicación. Entonces, la historieta sí, sí es un lenguaje de primer nivel, es una catarsis de primer nivel, una gimnasia cerebral que nos permite conectar, porque esa conexión que existe entre los paneles nos permite hacer la conexión neuronal de lo que está pasando entre una viñeta y otra, y nosotros hacemos esa conexión. Y por eso incluso también para muchos puristas del cómic, cuando vienen estas adaptaciones mainstream de superhéroes como los que traigo en mi camisa, pues de repente viene esta situación en la de es que no son fieles al cómic, es que es muy diferente el lenguaje y la forma en cómo lo vas a comunicar y en la que también lo podrías comunicar, ¿no? Hay hasta chistes locales de las propias películas, ¿no? En los 90 perdón, sí, los finales de los 90 principios de los 2000 cuando salen las primeras películas de los Hombres X de Bryan Singer, si no me equivoco, es el chiste, ¿no? ¿Por qué estamos vestidos de cuero negro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estábamos en un mundo posmoderno, estábamos entrando en esa situación del 2000 de esta posmodernidad de Lipovetsky, ahora ya vivimos en una modernidad líquida de Zygmunt Bauman, entonces en ese entonces, pues la cuestión era, todo es posmoderno, todo es trajes negros, cuero, extremo, entonces y de repente ahora el chiste local es cuando sale X-Men 97 se me va el nombre del showrunner que corrieron en Disney recientemente, pero que él fue el artífice de esta maravilla de serie, Disney, que es la Disney Plus, que es el canal donde pasa y bueno, los dueños de los derechos ahora, pues dicen, ¿y ahora por qué nos vestimos con con
con trajes coloridos, ¿no? Vamos a un carnaval o qué, y le dice, ¿qué esperabas? Es expandex negro, o sea, cómo han cambiado y cómo cambian los lenguajes y cómo cambia rapidísimo. Mencioné hace rato una tecnología que estamos en 2025 y hace 15 años era una revolución para comunicarse. Y estamos hablando de algo que pasó hace 70 años, que era una revolución para comunicarse, un lenguaje que se utilizaba y que ahí sigue, no en balde, por eso, por algo la historieta en los 80, en los 90, aquí en México un nicho, un grupo determinado, le quisimos dar una revalorización, se agradece obviamente el papel preponderante que gente como ustedes en El Gallito, cómics, con editores y toda la gente que estuvo al frente del equipo y las plumas que de ahí emanaron, como José Quintero, como Clemen, como Free, como Peláez, por supuesto, como tú mismo, como el buen Ricardo Camacho, todo este grupo que en su momento tuvo esta pasión de traer, pero también de repente esfuerzos independientes y gente que de repente ha sido vituperada y ninguneada en los años, pero que también tienen su aportación a la historia y lo tuvieron en su momento, como lo tuvo lo mismo Carmatrón y los Transformables, como lo tenían algunos esfuerzos independientes que no fructificaban tanto como ese. Digo, dentro de todo fue una de las historietas más longevas, no se diga a finales del milenio y principios de el gran Jorge Brey con Meteoric 5.9 no aprobado, ¿no? También en Gloria esté hoy nuestro querido Jorge Break, y los que iban a las convenciones, me viene a la mente Rubén Armenta, ahora que mencioné a Calvo y a Break, pues Rubén Armenta también con sus esfuerzos, y todos que iban a las convenciones, y las primeras convenciones, que el Bazar de Limer, que después, obviamente la CON, que en sus primeras ediciones en el Poliforum, y que después se fue al centro de convenciones del Centro Médico, y después creció, y después se fue. Después apareció, regresó, se convirtió en un festival, después se fue a Querétaro, después regresó, y lo mismo, en ese entonces TNT y Mole crecieron y crecieron otra playa de convenciones o de eh, encuentros a lo largo y ancho del país, lo mismo en Veracruz, que en Oaxaca, obviamente las más famosas pues son perdón, en Nuevo León la Conven, en Guadalajara la Concomics, pues en Toluca, Tolucomic, por supuesto, en su momento un bazar que era un encuentro de entre amigos, como lo decía el eslogan, ¿no? Entonces, pues es eso, son encuentros que se van dando en los que la gente se va identificando con sus pares y con gentes que tienen los mismos gustos. Hoy, gracias a la magia de las redes sociales, también podemos hacer eso. Imagínate en los 90, pues obviamente era un suceso que encontraras un lugar, un espacio, un oasis, un lugar de esparcimiento donde te pudieras encontrar con tus pares, con tus semejantes, ¿no? Como también lo fue en su momento, cuando se hizo esa tremenda exposición de puros cuentos que después serían tres maravillosos tomos de Aurrocoechea y Bartra, primero en el Museo de Culturas Populares, y también cuando en su momento en el Museo de Culturas Populares vino el entonces y hasta la fecha yo lo creo, aunque muchos idolatran con mucha fe y también no niego su trabajo de Alex Ross, pues también cuando vino Moebius, ¿no? El mejor dibujante del mundo a México en aquella ocasión al Museo de las Culturas Populares por ahí de 1994, 96, no recuerdo. Ahora sí ya empiezo con la edad, aunque tengo todo documentado y tengo los datos, ya no los tengo tan exactos ni tan frescos como los tenía en ese momento, ¿no? Que te decía, tal día, tal hora, tal momento ocurrió tal cosa, ¿no? Ya uno ya va, la vida te va pagando te va pasando facturas, pero también porque la vida te va llevando por otros senderos y otros caminos en las que obviamente otras cuestiones relacionadas, sí, sigo en la industria creativa, sigo en la economía creativa y en las industrias culturales, pero también esos caminos te van llevando por otras ciernes y otros caminos en los que obviamente tienes que empezar a abrirte a otras manifestaciones y otros lenguajes culturales y otros medios, ¿no? Hace unos días también, pues bueno, aunque sigue siendo el tópico, el hito, el referente, pues tuvimos la premiación del premio más importante a la cinematografía mundial, que es el premio de la Academia, mejor conocido como el Oscar. Pero bueno,
a raíz de esto, no sé si quieras que puntualicemos algo, ya aparece esto, introducción de cierto podcast del querido Nicolás Alvarado, que se echa una introducción como de 25 minutos para hablar de su podcast, pero no, creo que más bien ya traté de tocar todos los temas que querías que tocáramos, pero tú dime si quieres que puntualicemos en alguno. Bueno, la parte, como dices tú, de hacer esta arqueología de de lo que ocurrió, lo que hay, como bien mencionas puros cuentos, que es un trabajo encomiable que llega hasta cierto periodo, pero hay otros libros que en su momento también documentaron, como Mitos y Monitos, como La Historieta de Modesto Vázquez, y algunos otros, y como bien dices, hay otros que quedan más en la anécdota, hay algunos que, bueno, quieren ir con con el rigor académico, pero quedan más en esta sustancia de querer buscarle significados y significantes a la historieta que no lo tienen, es simplemente un lenguaje, ¿no? Y en este afán de querer darle un peso y buscarle y encontrarle significados y significantes, reitero yo, que lo tienen dentro de la cultura popular esa sapiencia y ese lugar. Lo que está haciendo actualmente, pues es eso, es buscar un lenguaje con el que se puedan identificar las nuevas generaciones y a los que nos gustan los cómics y nos llama la atención la literatura y la cultura pop. Y te reitero, lo que nos sigue gustando son estos personajes, el buscar historias, el contar historias con las que nos identifiquemos y nos veamos reflejados. Si tuvieron un éxito preponderante e importante en en las décadas de los 30, 40, 50, 60, es porque se reflejaba el actuar o el acontecer de una sociedad que estaba entrando a la modernidad. Después vendría una sociedad que estaba entrando a la posmodernidad, como lo mencioné hace rato, y por consiguiente hoy día, pues busca uno, y hay también un papel preponderante e importante cada día más de autoras, ¿no? Mencionabas también a esta importante autora que también tiene, pues, me parece que tiene un libro, ella u otras autoras españolas, que tienen estos libros sobre las historietas y el papel de la mujer y Wonder Woman y etcétera, etcétera, que por ahí me viene a la mente, pero precisamente como tú mencionas, estas autoras, pues ahora lo que, como bien dices, no es que sea difícil encontrarlo, lo que pasa es que también, pues es como todo, va pasando el tiempo conforme las generaciones van evolucionando y el interés de las generaciones va siendo otro, las formas de comunicación y de entender los lenguajes son muy diferentes. La música pasa algo similar, ¿no? Tú recordarás que no solamente los géneros musicales han evolucionado, sino también la forma de cómo transmitir esta música y los medios o items, como les dicen los documentalistas, en los que se soporta esta música y en la que se reproduce y transmite esta música. Entonces, pues por consiguiente, van evolucionando las formas de entretenimiento y de conocimiento y por eso pareciera que es ahora harto difícil el poder encontrar esto. Hay colecciones y de repente sí hay un sector muy preocupado y hay gente que se preocupa también porque haya este rescate, esta nostalgia relacionada con obras importantes. Yo mismo en algún momento seguramente terminaré compilando mucho de lo que escribí en su momento sobre historieta, de aquellas entrevistas que hice con personalidades del medio, por ahí alguien, alguna vez en mi primer libro que se llamaba Del arte de Gocha a las artes nueve, en una revista que supone que se dedican a reseñar cómics. Se ve que ni leyeron mi libro, porque el primero porque decían que en El arte de Gocha a las artes nueve era una recopilación de las entrevistas que yo había hecho en el mundo del cómic, o sea, y se tomaron la osadía de publicar así la reseña, ¿no? Entonces, pues te reitero, cuando ni siquiera se tomaron la molestia, porque en realidad era un libro de ensayos,
que hablaban sobre las 9 artes, ¿no? Por eso se llamaba Artes 9. El segundo libro, el que está todavía en circulación, que es de economía creativa, bueno, pues habla un poco más, sí, sí, sobre las industrias creativas y economía creativa y mi periplo en esto. Pero bueno, en el Inter hay un montón de actividad, de publicación y además, pues me muevo en los 2 o 3 estadios, ¿no? De repente tengo que escribir de cultura popular, pero también tengo que escribir de temas un poco más académicos, pero y de reitero, no mezclo la gimnasia con la magnesia. Cuando hablo de temas académicos, pues hablo de cosas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología o la administración, y cuando hablo de ciencias, cuando hablo de negocios, pues lo hago, o de política lo hago en ese tenor, y cuando hablo de cultura popular y de sus lenguajes y de estas industrias culturales relacionadas con la economía creativa, pues lo hago en su estadio y en su debida medida. Entonces eso es desempeñarse en querer ver, como dirían por ahí, buscarles 3 pies al gato, ¿no? Por decirlo de una manera muy elegante. Entonces, efectivamente, el lenguaje ahí está, están ahí las historietas, la gente seguirá produciendo cómics porque es un lenguaje muy fácil de entender. Ya hablamos de hace rato de lo fácil que es adquirirlo, comprarlo. Ya no tan barato, eso sí, por ejemplo, hablaba yo del tema mainstream. Desafortunadamente, el hecho de que sean películas de superhéroes no implica, independientemente de que la pura película de superhéroes sería menester de un podcast solito, ¿no? Hablar si ya se acabó el género, si ya está agotado, si etcétera, etcétera, como le pasó al western, como le pasó al terror, como le pasó a los desastres naturales, y son ciclos que se van cumpliendo, y yo sí creo que la liga ha estirado lo que tiene que estirar, y yo creo que en Avengers Doomsday veremos eso, el Doomsday del género, y quizás pues se extienda a Secret Wars, pero hasta ahí llegue, ¿no? A menos de que se reinventen, pero yo creo que también por ahí va la cosa de que ya el género dio de sí, pero a lo que quiere llegar es que el hecho de que haya estas películas no implica que la gente va a leer más historietas. Las historietas sí funcionan y sí se crean para que haya nuevas ideas, nuevas licencias, nuevas propiedades intelectuales que permitan desarrollar nuevas ideas. Y como te digo, de repente lo que a veces arcos argumentales que nos echamos en unos cómics, algunos mal adaptados, porque algunos como, no sé, la saga de Fénix Oscura, se me ocurre que fue un arco argumental que duró meses, meses en los cómics. De hecho, en Estados Unidos duró como un año, más de un año. Aquí duró meses cuando lo adoptaron la primera vez en Novedades Editores, y de repente te lo contraen todo en una película. Pues no, el resultado no es tan afortunado porque es una trama un poco muy compleja que sí requeriría de 1 o 2 películas, o ahora este nuevo formato que hay de las series en las que en 8, 9, 10 capítulos, 13 capítulos como se contaban antes en las temporadas, ahora es diferente la forma de... Es que hasta ese tipo de contenidos han cambiado. O sea, antes los contenidos eran de 13 semanas porque era lo que duraba una temporada como tal, o sea, primavera, verano, otoño, invierno. O sea, es lo que dura una temporada, 3 meses. Entonces ahora, pues obviamente la forma de consumir vienen en historias de 6, 7, 8 capítulos, porque es lo que va a durar, la continuidad en la que la gente va a tener la atención de estar frente a una pantalla. ¿Por qué? Pues porque después a los 2 meses se van a poner a hacer otra cosa y van a tener otros intereses y van a tener otras prioridades en la vida, aparte de llevar el sustento a su casa, aparte de pasar exámenes, aparte de pelearse con el de la renta, aparte de pelear en el tránsito todos los días, tendrán otras, y los temas cotidianos que a cualquiera nos pueden acontecer, tendrán otras prioridades en la vida. Entonces, obviamente el cómic tendrá esa capacidad de seguir contando y narrando historias y seguirá siendo ese medio de élite. Alguna vez Sergio Aragonés lo dijo en un encuentro que se hizo en la Iberoamericana, tendrá unos 12 años, eso habrá sido en 2000, no, ya casi 20 años, 2007, estamos en 2005. Creo que el tiempo vuela, ya no estamos haciendo viejos. Mm. Que el cómic se iba a volver eso, un objeto de nicho, de mercado, él decía un poco más de élite, y de repente de ahí pues algunos tergiversaron sus palabras y lo entendieron así como de wow.
Entonces ahora hagamos cómics muy caros para que solamente unos cuantos de una élite los puedan leer. No, simplemente refería a eso, no a que fuera, sí, porque a lo mejor hizo la analogía con tener un caballo, incluso recuerdo muy bien sus palabras, y pues sí, no cualquiera puede tener un caballo, ¿verdad? Para mantenerlos es más fácil incluso tener un auto que un caballo, pero y que tampoco es nada fácil o nada económico, pero dentro de todo es mucho más fácil mantener un auto que un caballo. Entonces, pues obviamente creo que por ahí se tergiversó un poco esa declaración, porque obviamente lo que él quería decir es eso, que son productos de nicho, son lenguajes que van adaptados a un segmento de la población y a un grupo social y lo seguirán siendo. Entonces, el que haya una industria muy importante, la hubo, hay vestigios de ella, están las hemerotecas, en su momento las hubo, en su momento también hubo una ley de depósito legal que existe desde que el mundo es mundo. Bueno, no tanto, pero sí desde la colonia, y que tenías que dejar una copia de tu publicación primero, originalmente era en la biblioteca de la Nueva España, y después me parece que en la de la Real y Pontificia Universidad, entiéndase después lo que sería la UNAM, y después se pasó a la Cámara de Diputados y después a la Biblioteca Nacional, respectivamente. Hoy día la ley reciente de derechos de autor, perdón, de depósito legal, menciona que pues cualquier editor independiente deberá dejar ejemplares. Algunos se brincaron y se pusieron de pelos de punta, ¿no? Así de, ¿cómo voy a dejar ejemplares en todas las bibliotecas del país? No, no tienes que dejar en todas las del país, solamente en las que tienen que ver con este depósito legal, que principalmente son, entiéndase, la nacional y la de la Cámara de Diputados, pero obviamente también, seamos honestos, desafortunadamente, la clasificación y catalogación de las historietas quedó muy rezagada por años, y por más que se han hecho esfuerzos como el que hizo Juan Manuel Aurrocoechea con Pepines, una base de datos que trató de ser muy completa, que trata de ser muy completa, y que es lo más completo que tenemos hoy día ya en la UNAM. Pues desafortunadamente son esfuerzos que apenas ahí van, ¿no? Eh, Como dices tú, es apasionante la arqueología de la historieta mexicana, el reencontrarse con estos personajes. Yo en su momento también, cuando era joven, igual, cuando éramos jóvenes, mi querido Aarón, y entonces tú tenías en ciernes el publicar esa inquietud con otros jovenazos de aquella época, como son Eric, como son Ricardo, como son José, el propio Camacho. Pues había esta cuestión de publicar, y a lo mejor en nosotros como fans también el querer conocer a quienes estaban detrás de esas viñetas que tanto nos gustaban, y las leíamos y escribíamos en medios y veníamos a las convenciones y veníamos cada 8 días a las editoriales. Digo, veníamos porque yo en aquel entonces radicaba en Toluca, entonces pues para mí era un viaje, si bien no es, muchos dirían, alguna vez algún señor de cual nombre no me deseo acordar, diría el clásico de Cervantes, me dijo, no te sientas tan orgulloso, hay gente que viene desde, cuando venía a las convenciones, de más lejos. Uy, perdón, señor, como usted le sobra el dinero, pues entonces, pues usted dirá que para mí era un esfuerzo en ese entonces, un niño de 13 14 años, venir con lo de mis domingos a una convención. Pero bueno, pues para este señor que es muy idolatrado y santificado, y no diré de cuyo nombre, como te digo, no quisiera acordarme, como dije, el Quijote, pero pues es casi casi un gurú para su grupo de seguidores. Pues me lo dijo, ¿no? Entonces, pues bueno, está bien, o sea, como dice por ahí, la situación, cada quien, cada quien su santo. Y a lo que me refería es que obviamente eran momentos históricos, eran momentos en los que queríamos ver, conocer quién estaba detrás de esas páginas, de esas plumillas. Y después, pues sí, se agradece los esfuerzos que en su momento hicieron las convenciones como la CONCE, como la MESIF, como después, años después, la Mole también se tomó la molestia de empezar a traer a creadores, y algunas otras replicaron el esfuerzo a lo largo y ancho del país, como
te reitero, lo fue Car Capital con David Finch y Jim Lee, o lo fue la WAP Comics con James O'Barr y con otros autores que también llegaron, el propio Herb Trim que también vino a México en una fallida convención que se llamó Expo Comic MX, me parece, ahí en Centro Banamex, donde estuvo el Hijo del Santo también, con Sir Richard Le Parmentier, por cierto, y o la otra también muy fallida que hubo en el World Trade Center contemporánea a ella, donde estuvo Ladrón, hablando de, hace rato hablábamos de Moebius, hablábamos de Alejandro Jodorowsky, Omar Ladrón, que es uno de los grandes baluartes de México, como lo es Humberto Ramos, como lo es Juan, como lo fue el difunto Juan Blasco, como lo es Roberto Flores, como lo es Oscar Pinto, como lo es Delgado, como son una serie de nombres que si me pongo a repetirlos, a decirlos a todos, podría caer en la omisión y ser grosero con algunos de los que no mencione. Entonces, mejor pues ahí le paramos, ¿no? Porque no acabaría nunca y te digo, podría caer en ese error de omisión. Hoy día pues ya tenemos nuevas plumas, ¿no? O no tan, o no tan jóvenes, pero son nuevas en cuanto a talento, como es el propio Basaldúa, ¿no? Que es una pluma que está triunfando, aunque de edad no es tan joven, pero bueno, hoy está en todos lados, ¿no? Entonces, pues el medio ahí sigue, o sea, y siguen, te digo, se siguen produciendo en Estados Unidos cómics mainstream de superhéroes, la gente sigue ávida de estas historias de fantasía que nos hacen soñar, que nos hacen ir a otros lados, soñar, ser diferentes, buscar, escaparnos de nuestra realidad también, porque también es esa realidad que a veces nos agobia y a veces como dijo Broy Cázares, la realidad es, la otra aventura, perdón, es la vida misma. Entonces, pues, una es la lectura y la otra es la vida misma, ¿no? Entonces, pues, la lectura también de cómics es una gran aventura y la vida misma que vivimos nosotros fuera de las viñetas y alrededor de las viñetas, porque también es todo un mundo que se ha construido alrededor, ¿no? Desde las tiendas especializadas, desde estos bazares que tú y yo recordaremos con mucha nostalgia en los finales de los 80, los 90, y que después se convirtieron en esos espacios, y las convenciones donde la gente que quiere y busca el material, interactuar, porque es como una feria de libro que siempre lo menciono yo cuando hablo en mis segmentos de lectura en Leer para Crecer, en espacios como los que tengo en M de Mañanita, en espacios como los que he tenido en Suma TV, en cualquier otro medio, en la revista Valores, lo menciono, son lugares en los que la gente lo que busca es interactuar, lo que busca es tener ese contacto con el autor, porque no hay nada más precioso que eso. O sea, acabamos de estar con la Mole, acabamos de estar con la TNT a principios de febrero. Yo, la verdad, por ejemplo, ahora hubo una TNT en enero que yo decía, esto va a ser complicadísimo por ser un mes tan complicado. Y me dio mucho gusto ver que ese fandom con el que se identifican esas manifestaciones culturales, el K-pop, el J-pop, el Vocaloid, que también ha habido, hasta hay convenciones chiquititas de eso de Vocaloid, obviamente el cosplay, que es un derivado, y no se diga Teo la Mole, que Teo ahora tiene hasta la sección de lucha Ali y el Artis Ali y en los doblajes, los actores de doblaje, y no se diga pues la piedra angular y medular que son los creadores de cómics, tanto internacionales como nacionales, y sí, lo digo en ese nivel no jerárquico, pero sí mediático, porque, pues, obviamente la gente siempre va a ir más por ir a ver a John Romita y después por cada 10 personas que van a ver a John Romita, esas mismas 10 personas se disgregan y van a ver a 10 autores nacionales, pero de esa manera se distribuyen, ¿no? Entonces, eso es normal. O sea, no tenemos por qué espantarnos ni desgarrarnos las vestiduras, ¿no? O sea, así ocurre, así ha ocurrido y así va a seguir ocurriendo siempre. Y lo mismo ocurre con el Star Talent, ¿no? Ahora vino Robocop y Linda Hamilton y perdón, no me acuerdo el nombre del actor. Ya estoy como papá así de, ese lo he visto que mata a muchos en una película, pero no me acuerdo cómo se llama el actor. Y el año pasado vino Anthony Daniels y Lou Ferrigno y así, ¿no? Entonces, pues es parte de este fandom en el que estamos involucrados. Es muy complejo,
es, te digo, tampoco buscarle tres pies al gato, es simplemente disfrutar, o sea, disfrutar son formas de entretenimiento de la cultura popular. Y lo mismo es ver una serie en una plataforma que leer una historieta, que ir a una convención, o sea, son muchas manifestaciones y simplemente es disfrutar de este ecosistema de la cultura pop en el cual podemos convivir y coexistir. En ese sentido, te digo, sí hay esta cuestión, el lenguaje ahí está, la importancia que tuvo, hay libros, hay tratados, hay búsqueda de querer saber más de este tema y siempre, siempre existirá. Es como cualquier empresa cultural. No nos vamos a hacer ricos de ella, porque ni el mismo Stan Lee se hizo rico de ella, digo, vivió de un hombre y sí, a lo mejor sí tenía ciertas cualidades, y en su momento sí, a lo mejor ciertos editores de los años 40 50 pudieron forjar un patrimonio sólido, y también muchas familias mexicanas, por eso se le llamaba industria, porque le daba de comer a muchas de ellas. Hoy día, ¿qué les diríamos? Que piensen en historias, en contar historias interesantes. Lo que la gente busca es eso, es entretenerse. Y el producto va a ser, en la medida que sea de calidad gráfica, pero sobre todo de calidad argumentativa, pero también que se adapte a las nuevas tecnologías, y va a buscar ese público tarde o temprano va a encontrar. Y la historieta va a permanecer per se. Tú recientemente en tu que por cierto, aquí me voy a autobalconear, por eso recordé que teníamos esta cita tan importante el día de hoy. Recientemente en tus redes sociales publicaste sobre un cómic de medicina que se hizo en la UNAM. El doctor se llama Peniche, me parece, el autor, el que hizo esta historieta, que cómo ayuda estas historietas también a resolver temas médicos, temas de bullying. Entonces, la historieta va a seguir estando ahí, siempre y cuando sea de calidad, cuente buenas historias, conecte con el público y sea algo atractivo e interesante para el medio en general. Entonces, eso es lo que les diría, pensar en que va a ser un medio importante. Tan importante lo es que hablamos mucho de las convenciones, pero te digo, también en la Feria del Libro del Zócalo tienen un pasillo gigantesco. En Monterrey es un poco más discreta la zona. En Guadalajara, pues ni se diga, o sea, entre el encuentro de caricaturistas iberoamericanos donde se entrega la Catrina, como el que ahora tienen de cómic, que también pues los jóvenes de allá de Guadalajara han tenido esa iniciativa. ¿Quién iba a pensar que hace 30 años a alguien se le ocurrió hacer un par de conferencias, una creo con Sergio Aragonés y con Jodorowsky, y la otra con Sixto Valencia y con Ángel Mora? Hoy eso sea un evento tan relevante y tan importante para todos, ¿no? Entonces, así va creciendo y así va a ir evolucionando, y así como le pasó a la música y sus formas de reproducción que dijimos, también los cómics lo fue. No mencionamos mucho, pero recordarás que a principios de este milenio, por ahí del 2004, 2005, empezaron los webcómics y era una sensación, y varios de esos webcómics después llegaron al papel y algunos incluso hasta el cine. Ahí está el caso de Cindy la Regia en particular. O sea, eran webcómic, después libro y después hasta película. O Georges de Papier, que también en su momento eran unas tiras muy divertidas, y después en su momento editoriales tan importantes como Random House les pusieron el ojo y sacaron un libro de esta edición. Entonces, pues es eso, cuando una historieta conecta es lo mismo que una película. Tú puedes tener la película más publicitada y más vituperiada. Retomamos el caso de los premios de la Academia, ¿no? Que acaban de ser también. O sea, pues ahí está, ahí estuvo la prueba, gracias a Dios, Dios existe, y la película más mencionada y más eh, mencionada en esos días, pues gracias a Dios tuvo su participación discreta como era de esperarse, y triunfó el cine, como dice el meme de Matt Mikkelsen, ¿no? Esto es cine. Y ganó el cine, y también esto es historieta, y también es eso, es buscar que esos lenguajes sean atractivos para la gente.
las industrias culturales ahí van a seguir. Claro que se puede vivir de economía creativa. Les recomiendo que se acerquen a un servidor, al libro de Economía Creativa en México, que es mi obra más reciente en la que hablo de todo esto, apoyado en los conceptos de Job Hawkins, de una manera de divulgación, de una manera sencilla, de hacerla cercana y fácil a la gente, precisamente. Y ahí hablamos de esto, de cómo podemos vivir de nuestras ideas y cómo en México, pues hemos estado muy enfocados a la parte de las industrias tradicionales, pero como estas tres vertientes o este tripoide del que menciona Hopkins y también Buitrago y Restrepo, que le conocen como economía naranja, pues podemos seguir viviendo de ella, porque obviamente, pero también en la inteligencia, te reitero de que no vamos a ser Wolverine, el Capitán América, Iron Man que están aquí, que me acompañaron hoy, Hulk. Es que no tengo una camisa, tenía alguna vez me acuerdo que precisamente en una conque traía una camiseta en aquel entonces de Dragon Ball, pero era camiseta, y aquí tenía a Goku y a todos los de Dragon Ball Z, y un cuate que se dedicaba a hacer aerógrafos en aquel entonces. Creo que todavía está en el Comic Talk Show, este hombre, pues, estoy hablando de los 90, y en la parte de atrás me había dibujado un calzón sin inspector, ¿no? Y en la tele, y en una televisión me ponía ahí, ¿nosotros para cuándo? ¿Por qué? Pues porque en ese entonces también había siempre este romanticismo de que cuando las historietas nacionales iban a llegar a la televisión. En su momento, pues hubo un esfuerzo por llevar a la familia Burrón, duró 4 semanas. En su momento, bueno, Santos tuvo su película, decíamos hace rato el caso de Cindy la Regia. Entonces, hay algunos que sí, Calimán, pues ni se diga, ¿no? Tuvo sus grandes películas, Los Super Sabios también, que tuvo una película animada. Entonces, algunas, pues, Chanok, Aventuras de Mar y Selva también tuvieron mejor éxito al ser llevadas a la pantalla grande o a otros medios de comunicación, y otras no tanto. Entonces, pues es eso, mientras tengamos una historia que quiera contar, pero sobre todo que la persona esté convencida de que lo que quiere es transmitir un gran mensaje, que quiera llenar, como lo digo yo en el eslogan de mi libro, generar mentes, almas y corazones satisfechos. Es eso, porque si están buscando, como les pasó a los chavitos de los 90, ¿te acuerdas que pues tú perteneces a otra generación y más bien a otra generación, a otro grupo, y yo era de los que estábamos en la otra trinchera en la que todos nos queríamos sentir el próximo Jim Lee, Todd McFarlane y Eric Larsen, y todos hacíamos hombres antropomórficos, con hipertrofia muscular, más bien, que eso quise decir, con hipertrofia muscular y unas tramas super X. Pues no, eso no va a funcionar, ¿no? O sea, gente muy inteligente como McFarlane, precisamente en su momento, pues le brincó a otra cosa, y es hasta dueño de equipos de hockey y de todo, pero realmente lo suyo es hacer juguetes. Y además vive de la nostalgia de todos nosotros, porque sigue haciendo juguetitos ahora que de los super amigos, y ahora que de Mask, y ahora que de todo lo que se les ocurra, ¿no? Y lo mismo, bueno, creo que más no es de ellos, pero sí los super amigos. Superpowers primero y ahora viene Super Friends. Y pues Jim Lee, pues bueno, Jim Lee también supo moverse muy bien, un tipo muy visionario, y pues vivió a sus personajes muy poco tiempo porque realmente logró su objetivo, que era dibujar Batman. Dibuja una de las historias que en su momento fueron importantísimas, como fue Batman Hush, y de ahí se convierte en CEO de DC Comics. Y pues cuando le dieron sus huellas a Batman en el Hollywood Boulevard, pues el que estaba ahí era él. Obviamente ya no podía estar Bob Kane, ya no podía estar Jerry Robinson, ya no podía estar nadie de ellos porque habían fallecido, pero tampoco estuvo Neil Adams, pero tampoco estuvo Denny, bueno, creo que Neil también ya había fallecido. No estuvo ningún otro, estuvo él. Pues ¿por qué? Pues porque son hombres muy inteligentes. Entonces ver eso, o sea, contar historias, pero no estar pensando en voy a ser el próximo McFarlane, voy a ser el próximo Jim Lee, voy a ser la próxima Yolanda Vargas Dulce. Eso no va a ocurrir. Pertenecen a un momento histórico, a una situación que ya no va a ser, y más bien pensar en hacer un producto que sea atractivo, que sea interesante eh, a la sociedad, y realmente buscar transmitir una idea, o sea, el buscar transmitir una esencia, el buscar crecer y llegar a los corazones de la gente, el buscar hacer mejores seres humanos con nuestra obra, con nuestro trabajo, ya sea un cómic, un libro, una serie, una película. O sea, no pensar en voy a hacer esto porque
me lo va a comprar Netflix y voy a hacer una super serie y ya salí de pobre haciendo la próxima Dark. No, o sea, no va a suceder eso, no va a suceder hacer la próxima, ahí está, ni Zack Snyder, que Zack Snyder logró hacer la siguiente Star Wars, ¿no? O sea, ahí está el fracaso estrepitoso que tuvo Rebel Moon. Entonces, así ocurre, o sea, pensar realmente en hacer las cosas con el corazón, con pasión y transformar vidas. Entonces, pues es lo que va a pasar. Y a aquellos que estén apasionados en conocer la historieta antigua, sí los hay, sí hay lugares. En Artes 9 hay un chorro de artículos todavía muy de cómic viejito. Es difícil ya también, es como dices tú, es un país que hemos producido tanto, la gente también me pregunta, oye, ¿cómo consigo los ejemplares impresos de Supercomics? Pues no sé, pregúntale a Ernesto Campo porque ni él los tiene, pasó su momento. La revista Comicase, que tampoco es tan vieja, apenas creo que cumplió la mayoría de edad, a los 15 años, algo así, que es la única revista que nació un 10 de mayo, pero bueno, eso fue cosa de ellos. Pues también ya los primeros números son difíciles de conseguir. Eh, pero bueno, ahí están los esfuerzos, ¿no? Y lo mismo pasó en España con revistas de los 80 como La Zona, como 84 como después Ultimate Reports y todo eso. Pues eso está en la arqueología y está en la cabeza y los corazones de los que somos grandes fans de la historieta y del cómic o del noveno arte o del arte secuencial, como bien le llamó Will Eisner, ¿no? En su momento. Perdón, te agradezco mucho esta oportunidad y pues también compartir con todos tus lectores en esta charla. Espero que haya sido productiva para ustedes y que les deje algo y pues nuevamente los invito a que se acerquen a mi trabajo actual, que tiene que ver ya más con la economía creativa y las industrias creativas en general. Y pues como siempre les digo, mentes, almas y corazones satisfechos. Gracias.